Hola mi gente, jugadores compulsivos, después de un día ajetreado ya estamos aquí, así que gracias por acompañarme en un nuevo video para analizar el capítulo 93 del manga de Kakegurui. Espero que disfruten el video, pero antes les digo que si quieren estar al tanto del manga, del anime, las películas, las series y mucho más, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita. Y espero que me sigan apoyando y así podrán disfrutar de todas las novedades del mundo Kakegurui. Comencemos. Kakegurui, capítulo 93 del manga. El capítulo está disponible desde muy temprano en las tiendas oficiales. Espero que lo hayan comprado y si no es así les recomiendo que lo compren para apoyar al autor y al manga. Tiene un valor de $2 y contiene 25 páginas. La sinopsis del capítulo es la siguiente. Después de la partida del póker del cambio a 3 bandas, el ganador de la elección general está prácticamente decidido, pero con la tesorería del Consejo Estudiantil de la Academia Yakao siendo utilizada para comprar votos, las cosas están realmente resueltas. El capítulo lleva como título La chica demasiado ansiosa. Comienza con los miembros del clan Momobami mirando de lado cómo Sayaka les ha ganado en la puja por comprar votos, por lo que todos los estudiantes están desesperados para vender sus votos. Rin comienza diciendo, madre mía, qué predicamento. Esto es lo que llamarías golpearlos en la cabeza. Si ella tiene tanto dinero, no hay forma de hablar de nuestro camino de regreso a esto. Los cheques sin fondos son más letales que las balas. Se acabó para nosotros ahora. Ibara continúa. Entonces, Kirari ganó esto al final. Rin le responde, sí, pero no hay necesidad de estar tan deprimido. Nada ha cambiado en la estructura de poder de nuestra familia. Podemos esperar nuestra próxima oportunidad. Puede que no llegue hasta dentro de años o décadas, pero... ¿Qué pasa?, le pregunta Rin a Terano al verla con cara de sospecha. Terano dice, ¿qué significa esto? Tanto dinero no pueden ser de los fondos personales de Kirari, y ciertamente no de Sayaka. Rin continúa, probablemente se sumergió en la tesorería de la academia por su propia voluntad, estoy seguro. Terano dice, esa mujer sabe lo que hace, no hay forma de que Kirari toque ese dinero, y de hecho nunca lo hizo. ¿Qué cree ella que significa eso? Entonces Rin le responde, bueno, no creo que ella sepa nada, esto solo significa que tomó un riesgo. Está dispuesta a pedir prestado dinero de fuentes sospechosas si eso permite que Kirari gane. No puedes llamarlo completamente imprudente. No importa qué tipo de dinero sea, debe calcular que es reembolsable mientras Kirari siga siendo presidenta. Terano vuelve a preguntar, ¿estás seguro? Mantener el sistema actual significa mantener toda la explotación actual. Y sí, mientras mantengan el sistema de mascotas, básicamente pueden reunir todo el dinero que quieran. Pero el problema es... Entonces Terano es interrumpida por una avalancha de estudiantes que por poco la golpean siendo salvada por Yumi. Están atrayendo a más y más personas, dice Ibara, y Rin continúa. Se debe correr la voz rápidamente. Sus esfuerzos dieron sus frutos. Ibara le dice, no me di cuenta de que tanta gente se aferraba a sus votos. Y Rin le responde, sí, los estudiantes de la Academia Yakao saben cómo vender caro después de todo. ¿Qué? Se sorprende Rin al ver que los estudiantes siguen llegando. Rin comienza a sospechar que algo anda mal. Pero por ahora dejemos este tema aquí. Por otro lado, Run anuncia al final de la partida entre Kirari, Ririka y Mary. Ririka y Mary están fuera del juego, y así, a partir de ahora, se decide la elección.
El juego del póker del cambio ha terminado con Kirari Momobami como ganadora. Le llegan 994 votos de 3 jugadoras. Ririka en su mente reconoce que perdió, mientras que una connotada Mary dice: las reinas perdieron ante los reyes, no puedo aguantar esto, por lo que se levanta y se marcha. Ririka intenta detenerla y piensa: Mary está sinceramente amargada por todo esto. Estoy segura de que esos sentimientos impulsarán lo que haga a continuación. Incluso en la derrota todavía no ha perdido. Eso es lo que la hace fuerte. No como yo, acepto la derrota con demasiada facilidad. ¿Puedo ser como ella también? Entonces Kirari le dice: necesito que seas así. Este mundo no necesita dos de mí. Yo soy yo y tú eres tú. Somos iguales en algunos aspectos y diferentes en otros. A veces estamos de acuerdo y a veces discutimos. Somos personas diferentes, y en este punto nunca nos comprenderemos completamente. Eso es lo que nos hace hermanas. ¿No es así, hermana mayor? Tienes razón, Kirari, le responde Ririka con una sonrisa y se va tras Mary. Al quedarse sola, Kirari aclara sus pensamientos. ¿Quién soy? Yo soy yo, la única inigualable de este mundo, Kirari Momobami. Estando sola es bastante solitario. Continuamos el capítulo donde se encuentra Sayaka con su exitosa compra de votos. Está funcionando, finalmente hemos ganado la guerra de compra de votos. 100 millones por voto es indignante, pero es por eso que su cábala no puede mantenerse arriba. La velocidad es clave aquí. Tenemos que comprar todo lo que podamos antes de que piensen en otro plan. No importa cuánto dinero gastemos, podemos recuperarlo una vez que la posición de la presidenta esté segura de nuevo. En este momento, asegurarse de que mantenga su asiento tiene prioridad sobre todo. Su familia necesita mantenerse alejada y Yumeko también, por todos los medios. Entonces llega Tsubomi. ¿Puedo venderte un voto? Sayaka le responde: ¿un voto? Sí, de inmediato. Eso es 100 millones de yenes, es todo tuyo. Tsubomi se marcha con su venta y piensa: toda esta academia está loca. Siempre pensé eso, pero esta vez se ha descarrilado seriamente. Alguien como yo, una mascota, obteniendo 100 millones de yenes a cambio de un solo voto. ¿De dónde salió este voto? ¿Y de dónde viene esta locura desviada? Y aquí es que podemos asumir qué es lo que andaba mal en la venta de votos. Permítanme decirlo, pero maldita Yumeko, al parecer ella es la que está detrás de todo esto. Por eso es que los de clan Momobami comenzaron a sospechar. Se suponía que Yumeko y Kirari tenían alrededor de 1000 votos, por lo que deberían quedar alrededor de unos 1000 estudiantes que no han perdido sus votos. Pero parece que son mucho más, y al parecer la mente maestra detrás de esto es Yumeko, ya que la vemos apostando o más bien regalando votos a los estudiantes. No sabemos con qué condiciones o cuáles son sus intenciones, pero parece que esto es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede explotar en la academia, ya que el dinero con el que Sayaka compra los votos no es de ella ni de Kirari, sino que son los fondos de la academia. Ya quiero ver la cara de Kirari al enterarse de lo que está ocurriendo a sus espaldas. Listo mi gente, les reitero que ya pueden comprar el capítulo en las tiendas oficiales para apoyar al manga y al autor. Y si me quieres apoyar a mí, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Seguiremos trayendo los nuevos capítulos y muchas más novedades del mundo Kakegurui. Nos vemos.